dueño encubierto visita su propia empresa y se sorprende cuando empleados lo humillan. Ethan Caldwell se paró frente al espejo de su baño, apenas reconociendo al hombre que lo miraba. Había desaparecido su barba de diseñador perfectamente recortada, reemplazada por una barba descuidada que lo envejeció una década. Su cabello, usualmente peinado, ahora estaba desordenado y ligeramente grasoso, oculto bajo una gorra de béisbol desgastada. Los trajes impecables que había usado durante los últimos 15 años habían sido cambiados por jeans de tienda de segunda mano y una camiseta descolorida que aún tenía el olor a humedad de su dueño anterior. «¿A quién intentas engañar?», murmuró a su reflejo, ajustándose las gafas falsas que completaron su transformación. La pregunta no era del todo retórica, ya que el CEO de Caldwell Luxury Brands, Eisen, había construido un imperio que valía miles de millones, pero algo lo mantenía despierto por la noche. Los correos electrónicos anónimos habían comenzado hace 3 meses, mensajes inquietantes de supuestos empleados sobre corrupción, robo y trabajo para la explotación en su almacén de distribución principal en Phoenix. Su junta directiva había sugerido enviar investigadores corporativos de Inc., pero Eisen sabía que no era así, ya había visto suficientes documentales sobre el lugar de trabajo. Para entender que las investigaciones oficiales solo empujaban los problemas más profundamente bajo tierra si quería la verdad necesitaba volverse invisible, necesitaba convertirse en James Turner, el trabajador de almacén recién contratado con un historial laboral irregular y una necesidad desesperada de trabajo. El viaje al almacén esa mañana se sintió surrealista. En lugar de su Tesla habitual, Eisen estaba detrás del volante de un Honda Civic 2010 destartalado que compró específicamente para esta operación. El almacén se alzaba frente a una enorme estructura gris que llevaba el logotipo de su empresa que había visitado muchas veces antes, pero siempre a través de la entrada ejecutiva, siempre recibido con sonrisas y apretones de manos. Hoy se unió al flujo de trabajadores que caminaban penosamente por la entrada, de empleados, hombros encorvados, tazas de café, embrague como salvavidas. «Hola, chico nuevo», una voz aguda cortó la charla matutina. James Turner. «Bien». Una mujer con portapapeles le acercó su placa que la identificaba como Linda Martínez, coordinadora de recursos humanos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Sígueme, la orientación comienza en 5 minutos y Marcus odia a la gente que llega tarde». Eisen la siguió por el almacén tomando notas mentales. La primera bandera roja lo golpeó de inmediato. No había barreras de seguridad alrededor de las áreas de almacenamiento de pilas altas, a pesar de que la política de la empresa los exigía. Trabajadores muertos entre mudanzas, elevadores de horquillas sin chalecos de seguridad. Su pecho se apretó. Él personalmente aprobó el presupuesto para el equipo de seguridad adecuado el año pasado. ¿Dónde había ido ese dinero? La sala de orientación era estrecha y estaba mal ventilada. Otros 20 nuevos empleados estaban sentados en sillas de plástico con la misma expresión de nerviosismo que Eisen, aunque por diferentes razones. Marcus, el líder de orientación, irrumpió con 10 minutos de retraso y ya frunciendo el ceño. «Bienvenido a su primer día en el infierno», anunció Marcus, ganándose risas nerviosas del grupo. «No estoy aquí para ser tu amigo. Estás aquí para trabajar y trabajar duro. Nuestras métricas son exigentes y si no puedes seguir el ritmo, hay una fila de personas esperando por tu lugar. ¿Alguna pregunta?». Eisen levantó la mano, haciendo su parte. La lista de trabajos mencionaba descansos regulares y compensación por horas extra. Marcus lo interrumpió con una risa áspera. «Escucha, gafas. Si ya estás preguntando por los descansos, tal vez este no sea el lugar para ti. Aquí trabajamos duro. ¿Quieres descansos cómodos y beneficios? Ve a trabajar a Google». Los otros nuevos empleados se movieron incómodos, pero nadie habló. Eisen sintió que su rostro ardía, en parte por vergüenza, en parte por enojo. Así no era como su empresa se suponía que debía operar. Esto no era lo que él construyó. El día se deterioró a partir de ahí. Su entrenamiento consistía en ser arrojados al suelo del almacén con una instrucción mínima. Eisen fue asignado al muelle de carga, donde rápidamente aprendió que hacer preguntas se consideraba un signo de debilidad. Su supuesto mentor, un hombre corpulento llamado Rec, parecía disfrutar señalando sus errores a los demás. «Oye, todos parece Harvard aquí no sabe cómo operar». Una transpaleta, Rec gritó después de que Eisen tuvo problemas con el equipo. «Tal vez debería volver a sus libros». La risa que siguió dolió más de lo que Eisen esperaba. Había olvidado lo que se sentía ser impotente durante su hora de
Almuerzo que duró exactamente 22 minutos en lugar de los 45 obligatorios. Isen escuchó una conversación que le heló la sangre. Dos supervisores estaban discutiendo envíos especiales que necesitaban procesarse fuera de los libros cuando lo notaron escuchando uno de ellos. Se acercó a su mesa. Tiene un problema de audición el nuevo chico. El supervisor David, según su placa, se inclinó cerca. Un consejo amistoso: concéntrate en tu propio trabajo si quieres durar aquí. Al final de su primer día, la espalda de Isen le comió. Sus manos estaban ampolladas y su mente estaba acelerada. Esperaba encontrar algunas violaciones de políticas, tal vez algún robo menor. En cambio estaba descubriendo lo que parecía ser un abuso sistemático y indicios de actividad criminal organizada. Mientras conducía a casa en su Honda Prestado, se dio cuenta con creciente temor de que solo había arañado la superficie en su lujoso ático esa noche. Isen luchó por reconciliar los dos mundos que ahora habitaba. El almacén se sentía como un universo paralelo donde todo lo que había trabajado para construir se había retorcido en algo feo. Revisó sus notas, sus manos aún temblaban ligeramente por el agotamiento. Mañana sería diferente, se prometió a sí mismo que mañana profundizaría más mientras configuraba su alarma para las 4:30 de la mañana. Su nueva hora de inicio, su teléfono vibró con un correo electrónico de un remitente desconocido. Espero que hayas disfrutado tu primer día, James. Recuerda mantener la vista baja y la boca cerrada. Algunas preguntas son peligrosas de hacer. Isen miró fijamente el mensaje, su corazón latía con fuerza. No sabían su verdadera identidad, eso estaba claro, pero estaban observando al tipo nuevo, lo que significaba que su investigación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Mientras yacía en la cama, su mente corría con preguntas: ¿qué tan profunda era la corrupción? ¿En quién podía confiar? Y lo más importante, ¿cómo había dejado que su empresa se convirtiera en algo que ya no reconocía? El sueño no llegó fácilmente esa noche, pero la determinación de Isen se fortaleció. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos peligros y, con suerte, respuestas. Había construido esta empresa de la nada, no dejaría que la destruyeran desde adentro. El juego estaba en marcha y él estaba jugando para siempre. Los siguientes días en el almacén se convirtieron en un ejercicio de humildad y horror para Isen. Cada mañana traía nuevas revelaciones que le revolvían el estómago. En su tercer día, fue testigo de cómo Sarah, una empleada embarazada, se desplomó de agotamiento después de que le negaran su descanso. La respuesta del supervisor: si no puedes con el trabajo, ahí está la puerta. Isen ayudó a Sarah a ponerse de pie, ganándose una advertencia por perder el tiempo mientras la ayudaba a llegar a la sala de descanso. Ella susurró: no te preocupes por mí, necesito este trabajo para mi bebé. La derrota en su voz hizo que el corazón de su director ejecutivo se rompiera. Se suponía que esta era una empresa que se preocupaba por su gente. Durante su segunda semana, el verdadero alcance de la corrupción financiera comenzó a salir a la superficie. Isen escuchó a Marcus, el líder de orientación, alardear en la oficina del supervisor sobre su nuevo barco. Estos idiotas ni siquiera se dan cuenta de que sus primas de seguro médico están ejecutando nuestro pequeño programa de bonificación. Se rió: la mejor estafa que hemos ejecutado. El Devil Ashen golpeó a Isen como un golpe físico. Su compañía asignaba $2,000 por empleado anualmente para beneficios de salud con más de 200 trabajadores del almacén. Los supervisores potencialmente estaban malversando cientos de miles de dólares. No es de extrañar que los trabajadores no pudieran pagar la atención médica básica. Una tarde particularmente brutal, Isen fue asignado al área de almacenamiento de alto valor donde se almacenaban relojes de lujo y bolsos de diseñador que valían millones. El supervisor Tom Wheeler parecía tener un placer especial en atormentarlo. Oye, Turner, Wheeler ladró, esos relojes de tarjeta deben registrarse y moverse. Tienes 30 minutos, pero el protocolo de seguridad requiere al menos 2 personas para el inventario de alto valor. Isen protestó citando la política de su propia empresa. El rostro de Wheeler se oscureció. Mira al profesor seguridad, aquí quieres enseñarme cómo hacer mi trabajo. Agarró el portapapeles de Isen y lo tiró al suelo. 25 minutos. Ahora los relojes avanzaban mientras Isen se apresuraba a cumplir. Notó algo extraño: los números de inventario no coincidían con el stock físico. Se suponía que debía haber 50 relojes en el envío, pero solo contó 42 cuando intentó informar la discrepancia. La reacción de Wheeler fue inmediata y violenta: ¿de algo me estás acusando?
gruñó empujando a Isen contra el estante de almacenamiento porque la última vez que revisé estás a un paso de ser despedido. ¿A quién crees que le creerán? ¿A un supervisor con 5 años de experiencia o a algún desertor que ni siquiera puede operar una transpaleta? La amenaza era clara, pero no fueron las palabras de Wheeler lo que heló a Isen, fue el brillo de satisfacción en sus ojos. Este hombre disfrutaba quebrando a la gente durante sus turnos de horas extras obligatorios que se extendían mucho más allá del límite legal. Isen descubrió que las violaciones en el lugar de trabajo iban mucho más allá del mero acoso. Las salidas de emergencia a menudo estaban bloqueadas con mercancía. El sistema de ventilación que debería haber estado dando servicio a todo el almacén solo funcionaba a la mitad de su capacidad. Para ahorrar energía, los trabajadores estaban desarrollando problemas respiratorios, pero las quejas desaparecían misteriosamente de los registros de recursos humanos. Una noche después de un agotador turno de 14 horas en el que Isen se encontró en la sala de descanso con Miguel, un trabajador veterano que lleva 8 años en la empresa. Las manos de Miguel temblaban mientras intentaba abrir su bebida energética, la tercera del día. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Miguel con una voz apenas superior a un susurro. Hace 5 años, este era un gran lugar para trabajar, buenos beneficios, horarios razonables, protocolos de seguridad reales. Luego, llegó el nuevo equipo de gestión y todo cambió. Ahora solo somos números en una hoja de cálculo. Isen se sintió enfermo. El nuevo equipo de gestión había sido su iniciativa al traer expertos en eficiencia para agilizar las operaciones. Confiaba en que mantendrían los valores de la empresa al tiempo que mejoraban la productividad. En cambio, habían creado un taller clandestino moderno. El punto de ruptura llegó cuando Isen descubrió a Lisa, una joven trabajadora, llorando en el muelle de carga. Su médico le había recetado descanso por una lesión de espalda clasificada para el trabajo, pero los supervisores la habían amenazado con despedirla si se tomaba tiempo libre cuando intentara solicitar una compensación laboral. Su documentación había desaparecido misteriosamente. Mi hija empieza la universidad el año que viene. Lisa sollozó. No puedo perder este trabajo, pero algunos días apenas puedo caminar. Esa noche, mientras Isen documentaba todo en su computadora portátil segura, recibió otro correo electrónico anónimo, sintiéndose un poco demasiado curioso. James, ¿recuerdas lo que hizo la curiosidad? Al gato, retrocede mientras puedas. La amenaza ya no era sutil, sino que solo fortalecía su determinación. Había visto suficiente. El abuso sistemático. Los beneficios robados. Las violaciones de seguridad. Todo se estaba convirtiendo en algo más grande, pero al revisar sus hallazgos, emergió un patrón perturbador. La corrupción parecía demasiado organizada, demasiado eficiente para ser solo unos pocos supervisores rebeldes. Tenía que haber alguien más arriba coordinando todo mientras se preparaba para ir a la cama. Su nacimiento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Turno de medianoche mañana. Área de alto valor. No llegues tarde. No era su turno programado, pero reconoció una oportunidad cuando la vio. Alguien lo estaba probando. Empujándolo hacia algo. Isen miró su reflejo de nuevo. Ajustándose el disfraz. Las últimas 2 semanas lo habían cambiado de maneras que ninguna cantidad de actuación metódica podría replicar. El agotamiento en sus ojos era real. Los callos en sus manos se los había ganado, pero ahora tenía algo que sus trabajadores no tenían. El poder de hacer las cosas bien. El turno de medianoche de mañana sería peligroso. Podía sentirlo en sus huesos, pero había terminado de ser pasivo. Era hora de contraatacar. Cavar más profundo en la podredumbre que había infectado a su empresa cuando puso la alarma. Isen hizo una promesa silenciosa a cada trabajador que conoció. Los días de explotación estaban contados. Lo que no sabía era que el turno de medianoche revelaría algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Una empresa criminal que sacudiría su compañía hasta sus cimientos y pondría su propia vida en riesgo. El turno de medianoche proyectaba largas sombras sobre el piso del almacén. Isen se movió entre los estantes imponentes. Sus pasos resonaban en el silencio antinatural. Solo un equipo esquelético trabajaba estas horas, supuestamente para la gestión del inventario, pero esta noche estaba decidido a descubrir qué sucedía realmente en la oscuridad.
Turner, un susurro áspero cortó el silencio. Era Wheeler emergiendo de entre los estantes de almacenamiento como un fantasma. Sígueme, es hora de ganarse la vida. Wheeler lo llevó a una sección del almacén que Eisen nunca había visto antes. A pesar de ser dueño del edificio, era un área sin marcar detrás de las zonas de almacenamiento regulares, hábilmente oculta de la observación casual por contenedores de envío apilados dentro. Un grupo de trabajadores procesaba eficientemente cajas de artículos de lujo. Bienvenido a la operación real. Wheeler sonrió con suficiencia. Considere esto su ascenso. La sangre de Eisen se heló mientras observaba la danza coordinada frente a él. Los trabajadores abrían cuidadosamente cajas de productos de lujo genuinos de Cal-Bell, bolsos y relojes. Joyas y reemplazarlas con falsificaciones casi idénticas. La artesanía de DeFex era extraordinaria. Incluso Eisen, que conocía sus productos íntimamente, tuvo que mirar de cerca para detectar las diferencias. ¿Hermosos no son? Una nueva voz se unió a ellos. Eisen se giró para ver a David, el supervisor que lo había amenazado durante su primera semana. Nuestros socios en China realmente han perfeccionado su oficio. Los idiotas ricos que compran estas cosas no pueden notar la diferencia. Eisen se obligó a sentir luchando contra su ira. Cada falsificación representaba no solo dinero robado sino una traición a la confianza de su cliente. Estimó que el valor de los productos genuinos robados solo en esta noche podría superar el $1.000.000. Su trabajo es control de calidad, Wheeler explicó entregándole un reloj Cuel genuino y su gemelo falso. Asegúrese de que los interruptores estén limpios. Cualquier caja que salga de esta habitación tiene que estar perfecta sin evidencia de manipulación. Durante las siguientes horas Eisen aprendió las complejidades de la operación. Los productos genuinos fueron cuidadosamente reempaquetados y enviados a una red de distribuidores del mercado negro en Europa y hacia las falsificaciones fueron a minoristas legítimos que no tenían idea de que estaban vendiendo falsificaciones. Los márgenes de ganancia eran astronómicos. La mejor parte. David se jactó durante su descanso de que estábamos usando la red de envíos de la empresa. La documentación es perfecta porque es real. La aduana nunca mira dos veces los envíos oficiales de Caldwell. Mientras trabajaba, Eisen reconstruyó la escala de la operación. No se trataba solo de unos pocos empleados corruptos que robaban inventario, era una sofisticada red de contrabando internacional que operaba dentro de la infraestructura de su empresa. Se habían infiltrado en todos los niveles de las operaciones del almacén, desde el envío hasta el control de inventario. Alrededor de las 3 de la mañana, una elegante camioneta negra se detuvo en el muelle de carga oculto. Un hombre bien vestido salió con un maletín. Eisen lo reconoció de inmediato, aunque luchó por mantener su rostro neutral. Era Xavier, el jefe de operaciones asiáticas de su empresa. ¿Los números del mes se ven bien?, Chen le preguntó a Wheeler. Su acento refinado contrastaba marcadamente con el ambiente del almacén. Mejor que nunca, señor Wheeler, respondió repentinamente. Diferencial. Hemos duplicado nuestra producción desde que agregamos el nuevo turno. Chincheó con aprobación. La excelencia merece recompensa. Sus bonificaciones habituales se complementarán este mes, pero recuerde que la eficiencia nunca debe comprometer la seguridad. Eisen fingió concentrarse en su trabajo mientras se capacitaba para escuchar su conversación. Hablaron de envíos, rutas, horarios personalizados y algo llamado proyecto hecho que parecía preocuparlos a ambos. Cuando Chin notó que Eisen estaba observando, hizo una pausa. ¿Nuevo empleado?, le preguntó a Wheeler, entrecerrando los ojos. James Turner, Wheeler respondió, ha demostrado ser útil y discreto. Chin estudió a Eisen por un largo momento. Asegúrate de que siga así, no podemos permitirnos cabos sueltos. No con el lanzamiento. De hecho, el próximo mes después de que Chin se fuera, la operación continuó con Mechanical Precision. Eisen se enteró de que ciertos trabajadores fueron reclutados específicamente por su capacidad de guardar secretos, otros fueron controlados mediante una combinación de sobornos y amenazas. Los supervisores tenían información sucia sobre todos, problemas médicos, problemas familiares, problemas financieros, cualquier cosa que pudiera aprovecharse para asegurar la lealtad. Cuando Dawn se acercó, Eisen hizo su movimiento más arriesgado hasta el momento. Mientras fingía inspeccionar un envío, plantó una pequeña cámara que había contrabandeado, posicionándola para capturar toda la operación ilegal.
La evidencia sería condenatoria si pudiera recuperarla sin ser atrapado justo cuando terminaba su turno. Una conmoción estalló cerca del área de almacenamiento principal. Un trabajador había descubierto una discrepancia en el inventario regular. El pánico se extendió por los supervisores hasta que Wheeler intervino. Problema de proceso, anunció en voz alta, esas unidades fueron transferidas a nuestras instalaciones de Singapur. Tengo la documentación aquí mismo. Presentó documentos de aspecto oficial que Eisen sabía que tenían que ser falsificados. El incidente resaltó la mayor debilidad de la operación. Necesitaban mantener 2 juegos de libros. El inventario real tenía que coincidir perfectamente con los envíos falsificados o todo el esquema se desenredaría. Era elaborado, sofisticado y terriblemente eficiente. Cuando Eisen salió del almacén esa mañana, exhausto pero alerta, su mente corría con implicaciones. La corrupción era más alta de lo que jamás había imaginado. La participación de Xavier Chen significaba que la operación tenía tentáculos que llegaban a las divisiones internacionales de la compañía. ¿Cuántos otros almacenes se habían visto comprometidos? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Bienvenido a la familia Turner. Recuerda que la lealtad lo es todo para nosotros. Todo en su auto. Eisen revisó las revelaciones del caballero. Tenía nombres, ahora se enfrenta a la evidencia, pero también tenía un nuevo problema. El Salvador Chen tenía previsto asistir a la reunión de la Junta de la próxima semana. Y Finn lo reconoció. Las apuestas se habían vuelto mucho más altas. Ya no se trataba solo de proteger a su empresa, se trataba de desmantelar una empresa criminal internacional. Que había secuestrado el trabajo de su vida y en algún lugar de la oscuridad de ese proyecto de almacén, Echo estaba esperando ser descubierto mientras el sol salía sobre Phoenix. Eisen tomó una decisión, era hora de tender una trampa, pero primero necesitaba entender exactamente qué tan profunda era esta conspiración y solo había una forma de hacerlo. Tendría que seguir el dinero incluso si lo llevaba directamente al peligro esa noche. Eisen recibió otro misterioso envío especial de texto que llegaba a las 11 de la noche. Doc 7 sus instintos le dijeron que esta podría ser la clave para desentrañar toda la operación. A pesar de su agotamiento condujo de regreso al almacén estacionando su Honda en un rincón oscuro del lote. La noche no tenía luna perfecta para vigilancia. Vio como un gran camión sin marcar retrocedía hacia Doc 7 pero en lugar del personal habitual del almacén vio a alguien que le hizo detener el corazón. Robert Ken, su gerente de almacén de 10 años, emergió de las sombras para supervisar la descarga. Cain había sido más que un empleado. Había sido un mentor. Cuando Eisen comenzó la empresa compartieron vacaciones, celebraron hitos juntos. Cain incluso había dado un discurso en la ceremonia de premios de Eisen al empresario del año. Ahora aquí estaba dirigiendo lo que claramente era un envío ilegal con facilidad practicada. Manteniéndose en las sombras, Eisen siguió al grupo mientras movían cajas a través de una entrada oculta que nunca notó antes. El camino conducía a un nivel de sótano que no existía en ningún plano oficial. Mientras se acercaba sigilosamente las voces resonaron desde abajo. Los compradores se están impacientando. Se estaba diciendo que quieren garantías de que el proyecto ECCO no enfrentará los mismos retrasos que el mes pasado. Todo va según lo previsto, respondió la voz de Chen. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que está pasando será demasiado tarde. Calpel no sabrá que lo golpeó. La sangre de Eisen se heló. Cualquier proyecto que fuera hecho estaba claramente dirigido a él personalmente. Se acercó a la entrada del sótano esforzándose por oír más. Hablando de nuestro despistado director ejecutivo, se rió entre dientes. Deberías ver las nuevas políticas que está implementando. Seguridad laboral. Esto es justo que no tenga idea de que hemos estado desviando esos fondos durante años. El hombre vive en un mundo de fantasía, por eso elegimos su empresa, respondió Chen. Su confianza en la gente lo debilita. Se rodea de aduladores y nunca cuestiona lo que sucede en el terreno. El objetivo perfecto. Cada palabra se sentía como un cuchillo en el pecho de Ethan. Si había sido su asesor de mayor confianza, la persona que ayudó a dar forma a las políticas de la empresa. ¿Cuántas de sus iniciativas se habían socavado en secreto? ¿Cuántos de sus esfuerzos por ayudar a los trabajadores se habían convertido en oportunidades de robo? El área del sótano era un sofisticado centro de operaciones. Múltiples pantallas de ordenador mostraban rutas de envío y seguimiento de inventario. Una pared de transmisiones de vigilancia mostraba cada rincón del almacén, excepto esta habitación en el centro. Una mesa grande contenía planos y documentos detallados.
Los ojos de Isen se abrieron de par en par cuando vio los archivos del proyecto hecho. No se trataba solo de robar y reemplazar productos. Planeaban falsificar documentos para una adquisición hostil de toda su empresa. La operación de falsificación era solo una forma de acumular el capital necesario para su objetivo real. La reunión de la Junta la próxima semana es crucial. Se estaba diciendo que una vez que presentemos la evidencia de la mala gestión de Isen y las supuestas actividades ilegales, la Junta no tendrá más remedio que destituirlo. ¿Y adivinen a quién recurrirán para el liderazgo? El leal gerente del almacén que descubrió la corrupción. Chen asintió con aprobación. Muy ordenado mientras Isen procesaba esta traición. Su codo golpeó accidentalmente una rejilla de metal. El leve sonido resonó en el espacio de concreto. ¿Qué fue eso? Caín exigió revisar las escaleras. Isen se retiró rápidamente. Su corazón latía con fuerza. Llegó a un escondite detrás de unas cajas justo cuando dos guardias emergieron mientras registraban el área. Podía escuchar la voz de Se flotando. Desde abajo. Mayor seguridad en cada turno. Si alguien tiene curiosidad, trate con ellos. Demasiado cerca para dejar que un trabajador entrometido lo arruine todo. Isen esperó hasta que la costa estuviera despejada antes de regresar a su auto. Su mente corría con todo lo que descubrióse su confiable amigo y gerente había estado orquestando esta traición durante años. Cada cambio de política, cada decisión de personal, cada mejora de eficiencia había sido diseñada para facilitar su empresa criminal. En su ático, Isen sacó su computadora portátil y comenzó a documentar todos los manifiestos de envío falsos, el dinero robado, la operación de falsificación y ahora el complot de adquisición hostil, pero sabía que la evidencia por sí sola no sería suficiente. Khan había pasado años construyendo relaciones con los miembros de la Junta. Su palabra contra Isen al menos crearía dudas y la duda era todo lo que necesitaban para iniciar su plan. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje del número desconocido: deberías haberte quedado en tu carril. Turner, los accidentes ocurren en los almacenes todo el tiempo, incluso para las personas cuidadosas. La amenaza era clara, pero le dio a Isen una idea. Si Cain y Chin pensaban que tenían la ventaja, podrían descuidarse, podría usar su confianza en su contra, pero tendría que tener cuidado. Un movimiento en falso y lo perdería todo, incluida posiblemente su vida. Mientras el amanecer rompía sobre la ciudad, Isen había finalizado su plan, había dejado que Cain y Chin pensaran que estaban ganando, que creyeran que su proyecto, Echko, iba bien, pero necesitaba ayuda y eso significaba correr un riesgo enorme. Tendría que revelar su verdadera identidad a alguien dentro del almacén. La pregunta estaba en un mar de rostros que lo había humillado y burlado. ¿En quién podía confiar? La respuesta le llegó de repente junto con la comprensión de cuán perfectamente Caín lo había jugado todos estos años. Cada persona que Isen había ascendido o en la que había confiado había sido cuidadosamente elegida por Caín, lo que significaba que sus únicos aliados potenciales estaban entre los que se habían mantenido en la parte inferior, mirando su reflejo, ajustando su disfraz de trabajador del almacén. Una vez más, Isen sonrió sombríamente. Caín le había enseñado bien a lo largo de los años, pero había olvidado una lección crucial para la tripulación: nunca subestimes a alguien a quien crees que has derrotado. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría no solo el destino de su empresa, sino el futuro de todos los que trabajaban allí. Mañana sería el principio del fin de una forma u otra. La trampa de Isen fue planeada meticulosamente. Había pasado días preparando las piezas, comenzando con un aviso anónimo a Caín sobre un envío especial de relojes Calpel de edición limitada que valen millones en el mercado negro. La parte era demasiado tentadora para resistirse, pero primero necesitaba un aliado. Eligió a Sarah, la trabajadora embarazada a la que había ayudado semanas atrás. Después de revelar su verdadera identidad, ella lo miró con incredulidad. «Tú, Ethan Caldwell, nuestro co». Su susurro era apenas audible en la sala de descanso vacía todo este tiempo. «Has estado aquí experimentándolo todo. Necesito tu ayuda». «Sarah». Isen explicó lo que está pasando aquí. «No es solo un robo, es crimen organizado y vamos a detenerlo esta noche». Los ojos de Sarah se endurecieron mientras se frotaba la barriga de embarazada. «¿Qué necesitas que haga?» El plan se puso en marcha al atardecer. Sarah comenzó su turno como de costumbre, pero con un auricular oculto que la conectaba con Isen.
Su trabajo era simple pero crucial. Asegurarse de que las cámaras de seguridad en ciertas áreas experimentaran dificultades técnicas precisamente en los momentos adecuados. Mientras tanto, Eisen había organizado que un equipo de auditoría corporativa llegara a medianoche acompañado de agentes federales que se hacían pasar por ejecutivos de la compañía. Estaban posicionados cerca esperando su señal, pero la pieza más importante ya estaba en su lugar. El envío falso de relojes que llegaría a las 10 p.m. Cain mordió el anzuelo a la perfección. Eisen observó desde su posición oculta cómo el gerente del almacén llegó personalmente a supervisar la entrega especial. Chin también estaba allí junto con Wheeler y los otros supervisores corruptos. Su avaricia había reunido a todos los jugadores clave tal como Eisen esperaba. Todo está en su lugar. Se anunció examinando uno de los relojes con ojos brillantes. Una vez que cambiemos estos con las falsificaciones, nuestros compradores en Dubái lo harán. Dash. Fue interrumpido por una conmoción en la entrada principal. Sara había desempeñado su papel a la perfección al provocar una brecha de seguridad accidental que requirió la atención inmediata de se ocúpese de ello rápidamente. Chin chasqueó la barbilla. Necesitamos procesar estos relojes antes del turno de la mañana cuando Caín se fue para manejar el disturbio. Eisen hizo su movimiento. Vestido ahora con su traje de negocios habitual, salió de las sombras y entró en el área de procesamiento. La sorpresa en sus rostros fue casi cómica. Buenas noches a todos, dijo con calma. Creo que esos relojes pertenecen a mi empresa. El silencio fue ensordecedor. Chin se recuperó primero. Su fachada refinada se quebró. ¿Cómo quién? James Turner a su servicio. Eisen hizo una reverencia fingida. Aunque puede que me conozca mejor como el Cow. Has estado robando a Wheeler. Corrió hacia la salida pero la encontró bloqueada por seguridad. Uno por uno los supervisores corruptos se dieron cuenta de que estaban atrapados pero Chin no había terminado. Sacó un arma, sus manos temblaban de rabia. ¿Crees que has ganado, Chinesnet? Una llamada mía y todos los documentos que te vinculan con actividades ilegales se envían a la Junta. Caín ha sido muy minucioso al crear evidencia de tu corrupción. Eisen sonrió. ¿Te refieres a estos documentos? Sacó una memoria USB. Sarah los encontró en la oficina de Khan hace una hora. Es sorprendente cómo la gente confía en una mujer embarazada para limpiar sus oficinas privadas sin supervisión. Un fuerte estruendo desde arriba los interrumpió. Caín se había dado cuenta de que algo andaba mal y estaba tratando de escapar por el muelle de carga, pero se topó directamente con los agentes federales que ahora estaban pululando por el almacén. Se acabó. Eisen anunció que sus agentes los rodearon. El verdadero equipo de auditoría corporativa ha estado aquí durante horas documentando todo, y esos relojes que estabas tan ansioso por robar están todos marcados con etiquetas FID ocultas. Tenemos prueba electrónica de toda tu operación. El arma de Chen vaciló en ese momento de vacilación. Sarah, que se había posicionado detrás de él, blandió un pesado inventario portapapeles en su mano, enviando el arma traqueteando por el suelo mientras los agentes LED. Barbilla esposada se fue traído de vuelta para enfrentar a su antiguo amigo. La actitud confiada del gerente del almacén se había derrumbado, reemplazada por súplicas desesperadas. Eisen, por favor, puedo explicar todo. Iba a decirte sobre la corrupción. Estaba reuniendo evidencia. Dash, guárdala para los fiscales federales. Eisen lo interrumpió. Están muy interesados en el proyecto Echco y tus planes para una adquisición hostil. La cara de Khan palideció. ¿Cómo lo hiciste? Aprendí del mejor Robert. Me enseñaste a siempre mirar, siempre observar. Simplemente nunca pensé que tendría que usar esas lecciones en tu contra. Las siguientes horas fueron un borrón de agentes federales, seguridad corporativa y empleados conmocionados viendo a sus supervisores ser llevados esposados. Cuando llegó el turno de la mañana encontraron su lugar de trabajo transformado en una escena del crimen. Eisen reunió a todos los empleados en el área principal del almacén de pie en una caja de envío. Finalmente se dirigió a ellos no como James Turner sino como su sello. Les debo una disculpa a todos. Comenzó a quitarse las gafas falsas que había usado durante semanas. Vi los problemas en mi empresa demasiado tarde y sufriste por ello. Eso cambia hoy. Los trabajadores se quedaron mirando en silencio atónito mientras reconocían al silencioso recién llegado como su jefe multimillonario. Algunos parecían avergonzados al recordar su participación en su humillación. Otros, como Sarah, se enorgullecían al saber que habían ayudado a exponer la verdad. Todo supervisor corrupto será procesado. Eisen continuó,
pero lo más importante es que todo trabajador que fue estafado con sus beneficios, que fue obligado a trabajar horas ilegales y a quien se le ha negado atención médica, será compensado. Esta también es su empresa y es hora de que comiencen a actuar como tal. Cuando el sol salió sobre el almacén marcando el final de la noche más larga y llamó. Bueno, la historia de las marcas de lujo. Eisen miró los rostros de sus trabajadores, los miró de verdad e hizo una promesa silenciosa: la empresa cambiaría no solo en política sino en cultura. La traición le había enseñado una valiosa lección sobre la confianza, pero también sobre la responsabilidad. La batalla estaba ganada, pero la guerra por el alma de su empresa apenas comenzaba y esta vez no estaría luchando desde una torre de oficinas, estaría allí mismo, en el piso del almacén, donde pertenecía. La transferencia de Coldwell Luxury Brands comenzó inmediatamente. En las semanas posteriores a los arrestos, Eisen implementó cambios radicales que sacudió a la empresa hasta sus cimientos. Cada gerente corrupto fue removido, sus puestos ocupados por trabajadores que habían demostrado su integridad durante la investigación del almacén. Sarah, ahora embarazada de 6 meses, se sentó frente a Eisen en lo que solía ser la oficina de Khan. Todavía no puedo creer que me hayas nombrado jefa de relaciones laborales, dijo al revisar el nuevo paquete de beneficios para empleados. Hace unos meses apenas pude obtener permiso para ir al baño. ¿Quién mejor para proteger los derechos de los trabajadores que alguien que vivió su violación? Eisen respondió firmando su última propuesta de licencia de maternidad extendida. Además, eres la única persona que logró quitarle un arma de las manos a alguien con un portapapeles. El piso del almacén había sufrido una transformación física. Se acabaron las condiciones de trabajo peligrosas y las salidas de emergencia bloqueadas. El nuevo equipo de seguridad brillaba bajo una iluminación mejorada y los sistemas de ventilación adecuados zumbaban eficientemente, pero los cambios más significativos no eran físicos, estaban en los rostros de los trabajadores. Lisa, la empleada a la que se le había negado la compensación laboral por su lesión de espalda, ahora dirigía el Comité de Seguridad y Salud recientemente establecido. Señor Quell, gritó mientras Eisen caminaba por el área de carga. El programa de fisioterapia que usted aprobó, hemos tenido una reducción del 90% en las lesiones en el lugar de trabajo desde la implementación. Miguel, un trabajador veterano que había presenciado el declive de la empresa, se encontró capacitando a nuevos supervisores sobre la importancia del liderazgo ético. Sus manos ya no temblaban por el exceso de bebidas energéticas. Los turnos razonables y los descansos adecuados habían eliminado la necesidad de estimulantes artificiales. Una mañana, Eisen reunió a todos los empleados para un tipo diferente de reunión en lugar de los anuncios corporativos habituales. Tenía cheques en la mano, compensación por años de beneficios robados, beneficios y horas extras no pagadas, pero más que dinero, ofreció algo que muchos pensaron que habían perdido: la dignidad. Cuando llegué aquí de encubierto, Eisen se dirigió a la multitud. No solo estaba investigando la corrupción, estaba descubriendo el corazón de mi empresa. Ustedes son ese corazón. Cada paquete enviado, cada recuento de inventario completado, cada cliente atendido, todo depende de ustedes. Olvidé que en algún momento del camino, sentado en mi torre de vidrio y acero, los trabajadores que una vez se burlaron de James Turner ahora se acercaron a Eisen con una mezcla de vergüenza y gratitud. Rick, el supervisor que había ridiculizado sus luchas con la transpaleta, pidió hablar en privado. Fui cruel contigo. Rick admitió ser incapaz de mirar a Eisen a los ojos. Pensé que ser duro me hacía importante. Nunca me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que odiaba cuando comencé. Aquí el pasado ya pasó, Eisen respondió, lo que importa es cómo avanzamos. ¿Estás listo para ser el tipo de líder que desearías haber tenido? La junta directiva de la empresa inicialmente se rindió a costa de las reformas, pero Eisen se mantuvo firme. Nuestros márgenes de ganancia podrían verse afectados, reconoció en la sala de juntas, pero nuestra integridad no es negociable. Además, los trabajadores felices son trabajadores productivos. Nuestra eficiencia ha aumentado un 40% desde los cambios. Tenía razón, ya que las condiciones laborales mejoraron, también lo hizo la productividad. El almacén se convirtió en un modelo de prácticas comerciales éticas que atrajo la atención de los líderes de la industria y las organizaciones de derechos laborales. Coldwell Luxury Brands apareció en revistas de negocios no por sus márgenes de ganancia,
sino por su enfoque revolucionario del bienestar de los trabajadores. 6 meses después de los arrestos, Eisen instituyó un programa de participación en las ganancias. Todos los empleados, desde los trabajadores de carga hasta la gerencia media, recibieron opciones sobre acciones y bonificaciones trimestrales basadas en el desempeño de la empresa. El mensaje fue claro. Todos contribuyeron al éxito. Todos lo compartieron. La sala de descanso del almacén, que alguna vez fue un lugar de quejas silenciosas y susurros temerosos, se transformó en un centro comunitario. Los trabajadores compartieron comidas, celebraron cumpleaños y discutieron abiertamente sus preocupaciones con la gerencia. Una pared de fotos mostraba a las familias de los empleados recordándoles a todos de las vidas que estaban trabajando para mejorar. En el aniversario de su primer día, cuando James se convirtió, Eisen regresó al almacén, esta vez arremangándose para trabajar junto a sus empleados. Se había convertido en una tradición mensual. El director de operaciones pasando un día haciendo el trabajo físico que construyó su empresa. Ya no tienes que hacer esto, le dijo Sarah. Mientras procesaban el inventario juntos. Sabemos que te importa, tengo que hacer esto, respondió Eisen secándose el sudor de la frente, no porque no confíe en el sistema, sino porque esto me conecta con el trabajo real. Todos los ejecutivos de mi empresa ahora pasan tiempo aquí. No puedes liderar lo que no entiendes. El día terminó con una celebración inesperada. Los trabajadores habían organizado una ceremonia sorpresa presentando a Eisen con una transpaleta desgastada, el mismo con el que había luchado en su primer día. Se había transformado en una especie de trofeo completo con una placa que leía al jefe que caminó en nuestros zapatos y cambió el camino para todos. Mientras Eisen miraba las caras a su alrededor, la sonrisa orgullosa de Sarah, la postura recta e indolora de Lisa, los ojos claros de Miguel, la humildad recién descubierta de Rick, se dio cuenta de que su empresa no solo había sobrevivido una crisis, había encontrado su alma de nuevo. Hace un año pensé que venía a salvar mi empresa. Eisen se dirigió a la reunión, su mano descansando sobre el trofeo de transpaleta. En cambio, me salvaste, me mostraste. Como se ve, la verdadera fuerza no está en los márgenes de ganancia o precios de las acciones, está en la dignidad, integridad y el coraje para defender lo que es correcto. El almacén estalló en aplausos, pero Eisen no había terminado. Este no es el final de nuestra historia, es solo el comienzo. Juntos vamos a mostrarle al mundo que el éxito no tiene que venir a costa de la humanidad, que una empresa puede ser rentable y ética, que cada trabajador merece respeto, seguridad y una oportunidad de crecer. Mientras el sol se ponía sobre el almacén proyectando largas sombras a través de las puertas del muelle de carga, Eisen miró su lugar de trabajo transformado con orgullo. Los productos de lujo en los estantes eran valiosos, pero el tesoro era la comunidad que había surgido de las cenizas de la corrupción. Su empresa no solo había recuperado su integridad, había encontrado su corazón, y en algún lugar de un cajón de su escritorio las gafas falsas y la gorra de béisbol desgastada seguían siendo un recordatorio de que a veces hay que perder tú mismo para encontrar lo que realmente importa.